Bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde estamos compartiendo este Evangelio de San Mateo y con la comunidad, estudiándolo para que podamos entender mucho más el sentido textual y contextual, y también poder vivir ese mensaje de Jesús. Siempre la palabra tiene que ver con el vivir ante todo. Por eso vamos a vivir este momento comenzando con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de misericordia, de infinita bondad, ponemos nuestras vidas en tus manos para que todo lo que hoy compartamos nos ayude a crecer en esa respuesta a tu llamada de amor y compasión, que podamos abrirnos realmente a tu mensaje y descubrir lo que quieres poner en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy iniciamos lo que se llama en el capítulo 13 el discurso parabólico. Porque todo el capítulo está henchido de parábolas. Una parábola es una narrativa que no es una historia, sino una narrativa que busca explicar una verdad desde un lenguaje común y corriente, de un lenguaje propio muchas veces del entorno, de los elementos sociales, agrícolas, humanos, políticos, etc. Y comenzamos diciendo: aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orilla del mar, y se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la orilla, y les habló muchas cosas en parábolas. Primero vamos a ver el contexto de ese texto. Dice, salió de su casa, salió de Cafarnaúm, porque estaba viviendo en Cafarnaúm, con Pedro sobre todo, y se va, que está muy cerquita allí, al mar de Galilea. Dice que lo siguió mucha gente. En esos pueblos no había mucha gente, no era como David, que hay tanta gente, no, eran pueblos pequeños. Entonces, cuando habla de mucha gente, es una cantidad, pues, qué sé yo, 100, 80 personas, algo así, ¿no? Pero lo interesante es que dice que era tanta la gente que él se montó en una barca y desde la barca le hablaba a ellos en la orilla. Cuando estuve en el mar de Galilea, yo recuerdo que cuando partimos en la barca para hacer el recorrido, yo empecé a hacer, como a llamar, a hablar fuerte. Eso no se oye, porque ese mar tiene olas, no son grandes, pero tiene olas pequeñas, y hay viento. Entonces, más allá de poner en un contexto histórico lo que Jesús hizo, habría que entender qué quiso decir la comunidad escritora de Mateo con esto. Recordemos que los textos bíblicos, más que ponerlos en una historia pasada y que se quedan en un mundo pasado, son textos, son narrativa de algo para hoy y por lo tanto actual. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que Jesús le habla a la gente desde la barca. La barca siempre es símbolo de la iglesia. La barca de Pedro. Y la iglesia que rema mar adentro quiere pescar hombres. San Agustín decía, cuando uno pesca un pescado, un pez, tú lo pescas, se muere fuera del agua. Pero cuando tú pescas a un hombre, vive.
porque el agua era símbolo de la muerte. El agua, sobre todo profunda, pues oscura, era símbolo de muerte. Entonces hay una gran simbología que se maneja en los textos bíblicos, que a veces nosotros no accedemos a ellos, si no tenemos como esa formación adecuada. Por lo tanto, vamos a ver hoy que ese pueblo somos nosotros, que estamos a la orilla, pero que queremos encontrarnos con Jesús, queremos que Jesús nos hable. Entonces Jesús habla desde la barca, desde la iglesia, desde la comunidad. Siempre Dios habla en la comunidad. Y si bien es cierto, uno puede decir, Dios está en todas partes. Claro que sí, lo abarca todo, lo llena todo. Pero el único lugar donde está el triple munus de su presencia, la triple forma, es en la asamblea. Porque es en la comunidad donde está Jesús, comunidad, Jesús, palabra, y Jesús, Eucaristía. Usted va a una hora santa y está Jesús, Eucaristía, y está el Padre y el Espíritu. Claro. Pero regularmente no está la palabra. Está la adoración. Usted va a una oración personal y está la oración, tal vez lea la palabra, pero no está la comunidad, ni está la Eucaristía. ¿Ven? Entonces, por eso la celebración eucarística es tan fenomenal. Tiene esos tres puntos: comunidad, palabra y Eucaristía. Le dan el soporte a la vida, esos tres pilares. Entonces, desde allí, hoy Jesús nos habla desde la barca, desde la iglesia. De hecho, estos textos, ¿qué fue primero? ¿Estos textos o la iglesia? ¿Qué fue primero? ¿Estos textos del Evangelio o la iglesia? La iglesia. Fue primero la iglesia. Y la iglesia fue recogiendo las memorias de Jesús y las fue interpretando a la luz de la experiencia de esas memorias vivas en la comunidad. Es decir, la vida de Jesús se volvió algo vivo en la comunidad. No era la lectura de un recuerdo pasado, no, era la experiencia de un viviente en medio de la comunidad. Y esa experiencia es la que escriben en estos textos. Dice la primera parábola: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, por no tener profundidad la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se marchitaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, esta primera parábola tiene algunos elementos. Por ejemplo, el sembrador, el terreno, las semillas, son tres fundamentos, y de ahí otros elementos que están por ahí metidos, ¿no? La orilla del camino, la piedra, los espinos y el buen terreno. En el mundo bíblico, tierra, de donde viene terreno, se dice Adamá, de ahí viene Adán. Por lo tanto, cada vez que se habla de la tierra, también hay que pensar en Adán. De ahí porque en el mundo hebreo hay una conciencia de unidad entre tierra y personas. Yo estaba leyendo algo ayer donde decían que Dios le dio Canaán a el pueblo escogido. Pero eso de que en aquel momento Canaán abarcaba lo que hoy es Filistea,
lo que hoy es, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Filistea, Palestina. Entonces, hace 2000, 3000 años más o menos, ellos dijeron que Dios les había dado Palestina y que Palestina y ellos estaban unidos para siempre. Por eso que no cesa la guerra, porque ellos quieren Palestina, es nuestra. Los islámicos vinieron después, pero no, es nuestro esto. Ellos están unidos a Palestina, dice, y tiene que ser de ellos. Entonces hay toda una idea mucho más profunda de lo que uno puede ver normalmente, ¿no? Además, la tierra, como decíamos, Adama, había que aplicar ese texto a nosotros. Salió el sembrador a sembrar. Y antes de explicarlo, tenemos que mirar que la tierra soy yo, y soy tierra. Puedo ser tierra buena, puedo ser tierra de espinos, puedo ser tierra de piedras, o puedo ser tierra a la orilla del camino. Recuerden que Jesús se le llama el camino. Quien está a la orilla del camino también se pierde. Tiene que estar en el camino. Entonces, de ahí porque dice, él explica, dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábola? Él les respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces hay que detenernos aquí porque pareciera que es que Jesús no quiere que se enteren ellos, los que no son discípulos, del camino de la salvación. Dice, a ustedes se les ha explicado esto, a ellos no. ¿Qué es lo que está diciendo realmente el texto? Es el comentarista. ¿Por qué? Porque ese lenguaje era para todos entendible, no solo para los discípulos. Todos los que le escuchaban en este momento era gente de siembra, de pesca, gente que conocía, por lo tanto le era muy fácil entender esto. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el texto? Que dice, el que tenga oídos, que oiga. Está hablando de que a todos se nos da la misma capacidad de Dios, divina, de amor, de vida. Pero el que escucha, el que se abre, ese es el que va a notarlo. De tal manera que al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, porque es la ley universal. Lo que yo doy es a mí mismo a quien se lo doy. Entonces, cuando yo doy, tengo, y entre más doy, más tengo. Que no es la ley del mundo. La ley del mundo, si yo doy dinero, entre más doy, menos tengo. No, aquí es mucho más profundo, es cuestión del ser, cuestión del amor. Entre yo más doy, más tengo. Entre yo más me abro al reinado de Dios y más ofrezco el reino, más Dios reina en mí. Por eso dice en el texto, porque se le dará al que tiene. Al que tiene la capacidad de abrirse, se le dará. Al que se cierra, se le quitará hasta lo que tiene. Está diciendo, no es que Dios le quita, sino que es una ley. Cuando yo doy, es a mí mismo a quien se lo doy. En otras palabras, con la misma vara que mido, seré medido, y una cuarta más. Es lo mismo. Y dice el texto, el versículo 13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Jesús les había hablado normalmente y no entendían, no asumían. ¿Por qué no asumían la enseñanza de Jesús? Incluso lo vieron como loco, hasta su familia. ¿Por qué no asumieron? Porque había otra enseñanza religiosa muy
imbuida de la fuerza del mundo, del ego, que por generaciones habían aprendido. Entonces, ¿cómo dejar esta creencia que nos la dio Moisés para creerle a uno que viene de Nazaret, que no es hijo de rabí y sin embargo se ha autodenominado rabí, que también es otra falta? Eso no podía ser. En el mundo de Jesús, un rabí era hijo de rabí, un carpintero era hijo de carpinteros. O sea, un carpintero no podía pensar en tener un hijo que fuera, qué sé yo, de pronto sacerdote. No podía ser, imposible. Para ser sacerdote tenía que ser hijo de sacerdotes. ¿Qué pasa? Jesús es hijo de un carpintero. Primero aprende a ser carpintero, aunque no es tanto carpintero, es mucho más amplio, ¿no? Pero luego es autodenominado y se denomina maestro. Tanto lo llaman como él lo dice. Entonces, ¿cómo pasó esto? Él no es hijo de maestro. Por eso eran las preguntas que le hacían para ponerlo a prueba, porque él no viene de un linaje de maestros. Además de esto, él va a decir, es que ustedes viendo no ven y oyendo no oyen. Ese es un fenómeno que puede pasar hoy también. Nosotros viendo la palabra, viendo la vida, los signos de los tiempos, y no vemos a Jesús donde está realmente, y oyendo tampoco oímos. Es una vida dormida. ¿Cómo me doy cuenta que yo viendo no veo y oyendo no oigo? Por los frutos, lo que decíamos en la homilía. Si mis frutos son de la carne, son evidencia que estoy viendo y no veo, oyendo y no oigo. Si los frutos son del Espíritu, entonces sí, yo estoy oyendo y estoy integrando lo que escucho, y viendo eso que veo lo integro en mi vida. Entonces es fácil de darnos cuenta. Dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Lo pone el escritor. Oír, oirán, pero no entenderán. Mirar, mirarán, pero no verán, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Ahí está la respuesta. No es que Jesús endurece el corazón, no es que Dios endurece los corazones para que sufran. No. Es uno el que endurece el corazón. Dice, porque han embotado el corazón este pueblo. Uno es el que endurece el corazón, uno es el que se cierra, uno es el que elige creerle a Dios o creerle al mundo, creer la oferta de Dios o creer la oferta del mundo, que aquí vale la pena repetirla. Recordemos que lo dije un día. Si yo les digo a ustedes que me ayuden a encontrar una moneda de colección, y ustedes empiezan a ayudarme a buscar, y de pronto me dice José Darío, pero ¿dónde se le cayó? Para estar más seguros. Yo le digo, no, allá donde estacioné el auto. Oiga, pero usted está loco. Si se le cayó allá, ¿cómo la pone a buscar aquí? No, porque aquí hay más luz. De todas maneras, hay que buscarla donde se perdió. Entonces, ¿dónde nosotros perdemos la alegría, la paz, la serenidad? ¿Dónde la perdemos? Aquí, lo que llamamos corazón. ¿Y dónde la buscamos? Allá. Mi felicidad es el dinero, mi felicidad es una persona, mi felicidad es un logro, mi felicidad es tener algo. Esa es la enseñanza del mundo. El mundo nos enseña que algo de él nos hará felices. Ser un profesional, tener una cuenta bancaria, eso nos hará felices. Pero llegas a tener millones incluso y eres un pobre infeliz. Porque es un engaño, porque es mentira. Porque la única manera de encontrar la felicidad es dentro de nosotros. Por lo tanto, la enseñanza del mundo es total locura. La creencia del mundo que el chico va a ser más feliz porque tiene una New Balance, o porque tiene, qué sé yo, un Cartier,
o porque tiene un, qué sé yo, iPhone. Es mentira. Usted va a ver hoy, los jóvenes están llenos de teléfonos y muchos muy caros e instrumentos tecnológicos muy caros, pero deprimidos, aburridos. En nuestro tiempo de niño no había tiempo de aburrirse. No había. ¿Ya fregó? Sí. Entonces vaya a trapear. ¿Ya trapeó? Entonces ahora le toca estudiar. Vaya a estudiar. No había tiempo de quedar aburrido. Entonces, ¿qué pasa? El mundo da una oferta que parece verdadera. O sea, uno se cree, si yo tuviera un auto, un Tesla, sería feliz. Lo tienes y después de unos meses, si yo tuviera esto y así todo, si yo tuviera una pareja, esta mujer sería feliz, o este hombre sería feliz, o estos hijos. Mentira, todo eso es falso. Entonces, la elección está en descubrir lo verdadero de lo falso. Ahí está el oír o el no oír. Cuando no oigo, entro en lo falso, en el mundo falso. Cuando escucho, entro en el mundo de la verdad. Dice el texto, pero dice, es que porque han embotado el corazón de este pueblo, se ha embotado, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No es Dios quien les cierra, es el pueblo. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es el ser humano que no quiere sanar. Es el ser humano que quiere seguir viviendo ese mundo ilusorio donde siempre necesito más para ser feliz. O elijo el camino de Jesús. Entonces dice, pero dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Jesús está diciendo, muchos profetas quisieron escuchar la verdad, tener la certeza de la verdad, de poder decir, yo creo en esto porque esto es la verdad, y no lo tuvieron. ¿Por qué no lo tuvieron? Porque no abrieron suficientemente su corazón. Pero ahora con su venida se ha hecho patente, claro, transparente el misterio. Ahora con su venida se puede ver totalmente. Si le creemos a Él, le creemos a la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Bien, para entender la parábola que vimos primero, dice, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del Señor. Está hablando de la comunidad, fíjense. Sucede a todo el que oye, escucha la palabra del Señor, del reino, dice. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es lo sembrado a lo largo del camino. Entonces, ¿de qué está hablando? Una persona escucha la palabra del reino, pero no la comprende. No la puede comprender porque está precisamente a la orilla del camino. El camino es Jesús. Jesús es el que permite comprender la palabra, toda la palabra. Usted no puede agarrar un texto del Antiguo Testamento, el que sea, y leerlo solo. Usted tiene que leerlo con Jesús, porque Jesús es el que le va a dar sentido auténtico. Si usted lee un texto y dice, a ver Josué, y Dios mandó a Josué y le dijo, vete al pueblo X, mata a todos los hombres, mata a todas las mujeres, mata a todos los animales, tala todos los árboles y quema todas las casas y mata a todos los niños. Mira, yo tengo un enemigo. Dios le mandó eso, a mí me lo puede mandar también.
Es válido tener enemigos, es válido no quererlos, porque ahí está en la Biblia que Dios lo manda. Pero si pones eso con Jesús, dice, a ustedes se les dijo, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. La interpretación correcta está en Jesús. Nunca podemos hacer un escrute de palabra o un estudio de palabra sin Jesús. Nunca. Si no, nos podemos sesgar del sentido. ¿Qué es lo que pasa al estar a la orilla del camino? Dice, viene el maligno, está hablando, viene de el yo falso y se roba la palabra. Hasta la olvidas, ni te acuerdas. Dice, el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría. ¿Cuántas veces no ha pasado esto? Esta palabra me dio alegría, me gustó esa palabra, pero no tiene raíz en sí mismo. ¿Qué significa no tiene raíz en sí mismo? ¿Cómo podríamos entender eso? Que en su tierra no tiene raíz. ¿Por qué? Porque tiene muchas piedras. ¿Qué hacen las piedras? Impiden que haya tierra. Impiden que haya tierra. ¿Cuáles serán las piedras? ¿Qué es una piedra? Algo duro, sólido, algo que impide que la planta crezca. Por lo tanto, ¿cómo podríamos ver las piedras? Nuestras piedras. Las piedras de nuestro camino, las piedras que me sembraron de niño, el trauma que me echaron los papás o los vecinos, el trauma de la juventud. Hay tantas piedras en nuestro terreno, en nuestra vida. Entonces, por eso, por las piedras que hay, los rencores guardados, las cosas que tenemos, dice, pues brota rápido, pero como es inconstante, cuando se presenta la tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. ¿Ven? Sucumbe enseguida. Vino el sol y la quemó de una vez. Esa fe que tenía me dio alegría, pero vino un problema, ya sucumbió la fe. Ya. Porque Dios no me escucha, porque me pasó esto, si Dios tanto me ama, porque ya no, Dios no me quiere, sucumbe. Los que están llenos de piedra. Dice, el que sembró entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de la riqueza ahogan la palabra. En otras palabras, en el lenguaje muy nuestro, cuando tu vida es un espinero. Hace algún tiempo los jóvenes hablaban así, ya no lo dicen, pero era como decir, es que mi vida es un espinero. O sea, todo es puya por todos lados. Entonces dice el texto, las personas que oyen la palabra les gusta así muy bien, les llama la atención, pero su mente y su corazón están en el mundo, en la preocupación, ¿sí?, en la angustia y en la seducción de la riqueza. En otra palabra, las espinas significan, o podemos aplicarlo a vivir en el futuro. ¿Ven? Las piedras están en el pasado, las espinas están hacia el futuro. Cuando estoy pegado hacia el futuro, lo que quiero, lo que deseo, y lucho por esto y lucho por lo otro, eso ahoga la palabra. Y al fin y al cabo, no nos llevamos nada. No te llevas nada. Para que veamos lo valioso que es lo que a veces uno le da la prioridad. Le da la prioridad al dinero. No te llevas dinero. Yo recuerdo una vez que una persona aquí en David, cuando yo recién llegué de España, y yo quería hacer una casa allá en Nuevo San Carlitos, en Santa María la Antigua, y alguien me dijo, un familiar de la persona, no, esta persona tiene como 2 millones y pico en el banco. Entonces era una persona muy, muy católica. Entonces yo me parece que, mira, me acerco para ver si nos da una donación para hacer un lugar
Dice, no, mi hermano, yo estoy quebrado. Quebrado. Como a los 11 años murió, y los millones peleándose la familia, no se lo pudo llevar. O sea, nosotros estamos ilusionados con cosas que no nos podemos llevar, ni la casa, ni el carro, nada. Por eso que Jesús dice que este mundo, lo importante no es lo que oferta el mundo. Lo importante es lo que oferta Dios. Hagan tesoros en el cielo, dice Jesús, porque en la tierra te los roban, los corroen, etc. Pablo va a decir de otra manera, es que este mundo es pasajero. Pongan los ojos en las cosas del cielo, en las de Dios. Y finalmente dice, el que sembró en tierra buena es el que oye la palabra, la entiende y la entiende. Este sí que da fruto y produce unos 100, otros 60 y otros 30. Aquí hay una maravilla. ¿Qué es lo decisivo al fin y al cabo ante la palabra? ¿Entenderla o no? El que entiende la palabra, el que comprende la palabra, entonces la guarda, claro, la vive y da frutos. El que no la entiende, vive otra cosa. No entiendo eso de que amar a los enemigos. Pues yo sigo en la iglesia y sigo odiando al enemigo. Y comulgo. Y voy a las comunidades. Pero sigo hablando de los demás. Sigo juzgando. Es eso, cuando no entiendo la palabra, pues todo se pierde. Cuando la entiendo, doy frutos. Pues aquí podríamos como resumir en 2 puntos. 1, entiendo la palabra, daré frutos. No entiendo la palabra, no daré frutos. Todo depende de entender la palabra. Y sería bueno también aquí ver palabra con mayúscula como Jesús. Jesús es la palabra de Dios con mayúscula. Entonces, cuando yo escucho a Jesús y lo entiendo, doy frutos. ¿Y qué significa dar frutos? Si tú siembras una mata, una planta de maíz, la siembra, la pones en un buen lugar, la abonas y crece hermosa, y tú esperas y pasan 2 meses, y pasan 3 meses, y pasan 4 meses, y no echa. ¿Qué pasó? Algo anda mal, algo no está bien, porque ella debería haber ya echado sus mazorcas, primero su espiga y luego la mazorca. Porque su ser, el ser de ese grano de maíz, su esencia es reproducirse y crear más plantas de maíz. Igual nosotros, nuestro ser, nuestra esencia, ¿cuál es? Es revelación. Dice el texto, Dios nos creó según su imagen y semejanza. Es decir, el amor que es Dios, la santidad que es Dios, nos creó según su propia imagen. Entonces, ¿para qué nos creó? Decía el domingo, ¿no? Para que fueran santos e irreprochables ante Él por el amor. Efesios capítulo 1. Para que fueran santos e irreprochables ante Él por el amor. Quiere decir que nuestras vidas están hechas para amar. Entonces puede que crezca y no hay amor. Entonces algo pasó mal aquí. El ser que tenía que ser no vivió lo que es. Entonces hay que descubrirlo. Porque el mundo te dice una cosa, tú eres esto. Y Dios te dice, no, tú eres amor, tú eres mi imagen. El mundo dice, tú eres malo, malvado, pecador. Y Dios te dice, tú eres mi imagen. Cuando yo te miro a ti, me miro a mí. Como cuando tú vas a un espejo y ves qué imagen, la tuya, porque es tu imagen. Cuando Dios nos ve a nosotros, a todos, incluso al asesino, incluso al violador, se ve a sí mismo santo. Se ve a mismo, y eso está probado en la Biblia, El ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era lo más pecador que podía haber en Israel. Cobrador de impuestos, traidor de la tierra santa, cobraba impuestos
de la Tierra Santa para el Imperio Romano. Además robaban, porque el imperio decía, bueno, la tasa que tiene que darme serían, qué sé yo, 12 denarios por las ovejas. Entonces ellos cobraban 15 y se quedaban con la otra cantidad. Yo quiero 10 ovejas, quitaban 15 y quedaban con 5 ovejas. Se enriquecían. Era lo más terrible. Y cuando Jesús se quedó en su casa, dice, todos murmuraban, se ha quedado en la casa de un pecador. Esa era la visión de la gente. Basados en la ley, de lo que decía la ley de Moisés. Y Jesús dijo, este también es un hijo de Abraham. En esa frase está diciendo, este es un hijo de Dios con todos los derechos de un hijo de Dios. Dios no nos ve como nosotros nos vemos, o como la gente nos ve. Dios nos ve de otra manera. Y nuestro camino es aprender a vernos como Dios nos ve. Y cuando aprendemos a vernos como Dios nos ve, salimos del camino del error. Sí, fallé, sí me equivoqué, pero eso no me definió. Eso no nos define. Como el oro, tú agarras el oro, le echas un lodo y lo dejas ahí, al rato se seca y sacas un poco de oro enlodado. Pero nada más lo lavas y queda el oro. El lodo no cambia el oro. El error humano, los pecados no cambian al ser humano. Lo que es en su esencia de imagen y semejanza de Dios. Y claro, decir lo contrario a veces no lo medimos, porque si nosotros decimos que nos cambia la esencia, los errores, resulta que mi esencia es la esencia de Jesús. Y es una sola, un solo espíritu. Hay un solo espíritu, el espíritu de Jesús, que está en todos nosotros. Entonces, si mi esencia cambiara por los errores, entonces también cambiaría la de Jesús y la de Dios. Y entonces, si Dios cambiaría, ya no sería Dios. ¿Ve? ¿A qué me refiero? Que tenemos que aprendernos a vernos inocentes. Imagínense la mujer adúltera. Cuando Jesús la ve, dice, empezó a escribir en el suelo. Se la trajeron. Y le preguntan, y bueno, y Moisés dice que esta mujer tiene que morir. Hay que lapidarla por adúltera. Y él escribió otra vez. Y le vuelven a preguntar, y dice, bueno, el que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Y cuando todos se fueron, él le dice, yo tampoco te condeno. La visión de Dios en Jesús. Yo tampoco te condeno. Entonces, aprender eso, ¿no? ¿Qué seguimos viendo? La parábola de la cizaña. En el versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo frutos, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembramos semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Le dijeron entonces los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla, arrancarla? Les dice, no sea que al recoger la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo en mi granero. Fíjense que esa parábola a veces no la entendemos tampoco. Lo primero que dice es que el sembrador siempre siembra buena semilla.
Dice, el reino de los cielos, pero hay que entender que la comparación es con el reino de los cielos. O sea, el reinado de Dios. Dios que está entre nosotros, el reino que está entre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Dice, es como uno que sembró buena semilla y en la noche vino el enemigo y sembró la mala semilla. Entonces, la buena semilla viene de Dios. Ya Dios la dio. ¿La mala semilla de dónde viene? Del mal, del mundo, de las ideas erróneas que mi ego cree. Pero no solo eso, dice, ¿quién lo hizo? No fue Dios. Dice, fue un enemigo que sembró. Pero entonces vamos a arrancarlas. Dice, no. Lo que pasa es que la matita de trigo y la cizaña es muy parecida. Tan parecida que tiene que ser alguien que sepa mucho sobre trigo para distinguirla. Entonces no, porque puedes arrancarla que no es. Mejor dejemos que crezcan, porque cuando crece, la cizaña echa espiga, al igual que el trigo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la espiga de la cizaña es prácticamente vacía, la semilla es muy pequeñita. Muy pequeñita, entonces la espiga de la cizaña permanece siempre erguida. Mientras que la espiga del trigo, como el grano crece, la espiga se cae. Entonces cuando crecen, es que tú das cuenta, este es trigo, aquella es cizaña, porque está levantado. Muchos autores, incluso de la patrística, hablaron de la cizaña como el orgullo, la soberbia, y el trigo la humildad. Entonces no podemos arrancarle el trigo, la cizaña a una persona, porque podemos arrancar también la humildad. Dejemos que al final. Y esto es muy bonito porque el Papa Benedicto XVI, en Spe Salvi, dice que muchos autores, y él también lo cree, que cuando se habla de trigo y cizaña no se habla de dos tipos de personas, sino de una sola persona. Que cada uno de nosotros somos trigo y cizaña a la vez. Que somos maldad y bondad a la vez. Y esto es cierto, mire, cuando yo trabajé 10 años en la cárcel pública de David, y yo en la cárcel pública pude ver actos de bondad increíbles, que acá afuera difícilmente los veo. Allá. Gente que hace mucha maldad, pero también tiene bondad. Y hay gente que tiene mucha bondad, pero también tiene maldad. Trigo y cizaña. Dice Spe Salvi. Y al final, cuando uno muere, dice, en ese mismo momento, el fuego que viene, que habla ahí, el fuego que viene, dice, no es un fuego aterrador, es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego del amor de Dios que viene y quema la cizaña. Dice, la vana fanfarronería humana. Lo que tú te creíste y te sobrecreíste y te engreíste, la vana fanfarronería se quema y queda solamente el trigo, lo que tú realmente eres y que tal vez nunca te diste cuenta que eres, el ser, unido al ser con mayúscula. Y por eso dice, entonces verás a Jesús cara a cara y lo descubrirás semejante a ti y tú semejante a Él. Entonces no es que en el momento en que la persona muere se vuelve semejante a Jesús. Somos semejantes a Jesús todos. Lo que pasa es que no lo hemos visto cara a cara. No hemos aprendido a verlo. Y eso se aprende en el interior. Bien. Sigue, dice la parábola del grano de mostaza. Otra forma de ver el reino. Otra parábola le propuso: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que todas las hortalizas y se hace árbol hasta el punto que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. El reinado de Dios es algo que al principio no se ve. Es tan chiquito para compararlo con una semilla de mostaza. Aquí nosotros tenemos semillas muy pequeñas también, la linaza y otra semilla. Entonces, ¿cómo una semilla tan pequeña, cómo esa semilla con la suficiente temperatura y la suficiente humedad genera un movimiento enzimático, molecular, que empieza una energía a multiplicar células
y a generar tallo, hojas, ramas. Es algo misterioso. La misma ciencia no tiene explicación total para eso, ¿eh? ¿Qué fuerza? ¿Qué hace que la vida explote? ¿Es el calor y el agua nada más? No, esos son los switch. Pero hay algo más, hay una información. En algo tan pequeño, una información que resulta que una semilla de naranja no se vuelve una planta de mamón chino. Imposible. Hay una información que es única e invariable. Entonces eso también está en nosotros. Lo mismo, en nosotros hay una información única e invariable. Y resulta que en ese interior nuestro, dice, en esa energía que generó toda la vida, las células madres primero para generar todo lo demás, allí está el misterio del reino. Entonces cuando yo me abro al reino, comienza desde poquito. Una idea que vino a mí, una palabra que escuché, pero si soy perseverante, eso empieza a crecer en mí, y a crecer, y a crecer, y eso que era pequeñito, de pronto se vuelve enorme en mí. El reino de Dios que solamente lo tenía pensado en la iglesia, el día que voy a la iglesia y es que veo el reino. Cuando empiezo a crecer, resulta que el reino se mete en mi trabajo, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, se mete en todo y se vuelve algo enorme, el reinado de Dios. La parábola de la levadura dice, les dio otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Es la misma idea. Usted agarra la levadura, que es muy pequeña, invisible a los ojos, microscópica, y usted agarra harina y le echa la levadura y ella va creciendo y lo llena todo. Dice, el reino de Dios es así. Tú deja que entre un poquito. Dicen los místicos, ese poquito es la buena voluntad, la disposición, la buena voluntad de querer vivir ese reino, de querer seguir a Jesús, la buena voluntad. Ese poquito basta para que todo lo llene en la vida. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sino en parábolas, para que se cumpliera lo dicho por el profeta: abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Ahí vemos, cuando leemos todo el texto, Jesús está hablando de parábolas que quiere mostrar a la gente los misterios desde la creación del mundo. No es ocultarlo, es todo lo contrario, mostrarlo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del amigo en el campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Siempre hay buena semilla. No dudemos que mi semilla no era buena. No, siempre hay buena semilla. El campo es el mundo de los hombres, o sea, los seres humanos. La buena semilla son los hijos del reino. Son aquellos que van sembrando, van anunciando el reinado del amor. Dice, la cizaña son los hijos del mundo o del maligno. El enemigo que lo sembró es el diabolos, la división, el que divide. La división. Los segadores serán los ángeles, los mensajeros. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a que recojan de su reino todos los escándalos, a los malhechores, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Dice Benedicto XVI que claro que ese momento va a ser doloroso,
¿Por qué? Porque dice, yo voy a ver, cuando muera, no tendré el límite del cuerpo. Y entonces veré lo malo que hice y pude evitar. Lo bueno que no hice y pude hacer. Entonces ese fuego es el fuego del amor que descubre. Pero dice, es como si pasara, dice Pablo también, a través del fuego, no obstante se salvará. Dice Pablo, no obstante se salvará. En otras palabras, el camino es abrirnos al reinado de Dios. No esperar a morirte para entonces verte como eres, sino aprovechar ahora y descubrir tu verdad. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, cuando dice el reino del Padre, es Dios mismo. El justo se dará cuenta, aceptará que es uno con Dios, semejante a Jesús, y uno con Jesús y uno con todos. Entonces brillará. Ya se le irá la idea errónea que tenía de que era malvado, de que era esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y dice el texto, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al esconderlo un hombre vuelve a esconderlo, al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También semejante el reino de los cielos a un mercader que anda en busca de perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. Esas dos parábolas son semejantes. ¿Qué está diciendo Jesús? El que encuentra el tesoro se da cuenta de su valor. El que lo encuentra. Y dice que ese tesoro estaba en un campo, en una tierra. Entonces ese tesoro está en nosotros. En realidad el tesoro y la perla está en nosotros, en la interioridad. Es la experiencia que tuvo San Agustín. Oh hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Te buscaba afuera y estabas dentro de mí. Entonces quien descubre el tesoro, lo descubre dentro, no afuera. No es buscándolo por lugares, es dentro. Por eso dice Jesús, si alguien le dice el reino de Dios está por allá, no le crean. Porque el reino de Dios está entre ustedes. Igual el de la red, dice también, es semejante al reino de los cielos, a una red que se echa en el mar y recoge todo tipo de peces, y cuando está llena se saca y recogen en canastos y tiran los malos. Así sucede al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Una visión un poco apocalíptica, que era muy común en el tiempo que se escriben el Evangelio. Y que fue muy fácil decir uno, Jesús dijo esto, Jesús puso esto. Pero a veces cuando leemos eso, no va concorde a la enseñanza de Jesús, a lo que Jesús decía. Entonces hay que entenderlo como dice Spesalvi, es la mejor forma de entenderlo. Así que léanse Spesalvi. Y bueno, han entendido todo esto, dice Jesús al final. Le dijeron sí. Y él le dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, en el interior está el tesoro, pero sabe sacar lo nuevo y lo viejo. Las cosas que enseña Dios en el Antiguo Testamento y las cosas que enseña ahora el Evangelio. Cosas nuevas y cosas viejas. Bien, entonces allí lo dejamos porque el versículo 47, el versículo 53 pertenece a otra sección. Entonces vamos a dejarla para introducción del capítulo 14, yo mediante la próxima semana. Entonces hablaremos a las preguntas, ideas, opiniones.
Quedó muy claro, parece, ¿eh? ¿Qué es lo importante hoy? ¿Qué es el importante? Que yo vaya con claridad, que todo siempre es elección. Y no le puedo echar la culpa a nadie. Siempre es elección. Y cuando Dios me aborda, porque es el que me aborda, es el que me busca, es el que me encuentra siempre, Él me da una luz para que elija bien. Y de hecho, toda la historia de mi vida ha estado siempre hablándonos Dios, hablándome Dios. A todos nosotros nos ha estado hablando Dios siempre. Pero nosotros, embebidos en el mundo, no lo hemos escuchado. Porque el susurro de Dios es en el interior. Y la voz del exterior es más fuerte. Pareciera. Y nos engañamos con eso. Entonces, por eso es que no es pues raro ver personas en iglesias de diferentes tipos que tienen mucho tiempo en iglesia, pero no cambia la murmuración, no cambia el odio, no cambia la pelea, no cambia la división, no cambian los celos, y llega viejito, viejita y lo mismo. Porque a pesar de que Dios le hablaba, lo que hacía era traer la voz del mundo a la iglesia. La fuerza del mundo, que es el miedo, a la iglesia. Entonces, por miedo, no quiero que otro entre. Si entra otra persona a mi grupo y la persona tiene más dones que yo, entonces me molesto, me da tristeza, me da envidia, me dan celos. Todo eso se debe a no haber oído la voz de Dios. Cuando se ha escuchado la voz de Dios, entonces comprendes que cada uno trae riqueza al cuerpo de Cristo. Y esa diferencia es riqueza. No tengo que envidiar nada. Es riqueza. Sí, bueno, padre. Ahora que usted habla del tema de la elección, yo me recordé lo que dice el Génesis, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. El tema de que Adán le dice no, pero si Eva me hizo comer de la flor prohibida, que al final no fue Eva, sino que él mismo eligió, comer del árbol prohibido, y por eso fue que fueron expulsados del paraíso. Al final usted dice, ya Dios le había señalado que no comieran de eso, que no hicieran esto, pero uno, por estar de necio, digamos de una otra manera, no eligió bien, y bueno, sucedió lo que sucedió. Exacto, por eso ese relato, que es un relato mítico se llama, un relato mítico. El texto de Adán y Eva no es una historia, es un relato mítico, y por lo tanto en ese mito Dios se está revelando. ¿Y qué hace con el mito? Que el mito, como no es una historia, no se quedó allá, sino que es hoy actual. Adán y Eva somos nosotros, seguimos lo mismo. Dios nos da una luz y nosotros elegimos, porque hay que entender, bueno, el fruto del árbol son dos árboles. El fruto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del saber, el bien y el mal. Entonces, ese árbol de la ciencia, el saber y el bien y el mal es un signo del deseo de autonomía que tiene el ser humano. El ser humano quiere hacerse autónomo desde un momentito ya. Empieza a crecer y ya cuando tiene ahora más barato, ahora más corto, 7 años, 8 años, antes era los 12 años, 3 años, ya quiere hacer lo que le da la gana. Ya no quiere hacer lo que le dicen los padres, ni lo que le dice Dios, sino hacer una vida como Él quiere. Entonces, Adán y Eva somos todos nosotros, que vivimos en el hoy lo mismo. Dios nos ofrece la vida, el amor, y nosotros optamos por yo decidir qué es lo bueno y lo malo. Porque el comer el fruto fue eso. Adán decidió que él iba a decir y a elegir qué era bueno y qué era malo, no lo que Dios le decía. Dios te decía en la verdad qué es verdad y qué es error. Y él dice, no, yo voy a decir qué es lo que es error y qué es lo que es verdad. Y esa es la elegir el árbol, el fruto. ¿Sí? ¿Me explico? Un comentarito breve en lo del grano de mostaza y levadura, porque creo que cuando estamos en esta realidad de querer vivir la experiencia de vida espiritual, a veces
quizás podemos pensar que estamos haciendo y haciendo, elegimos lo correcto y que no vemos el trabajo, o a veces hasta nos sentimos solos. Pero cada acción, cada elección que hacemos desde estas enseñanzas también nos convierte en una levadura, y no lo vamos a ver en el momento, sino con el tiempo, cuando recogeremos los frutos, ¿verdad? Y eso creo que debe ser como un poco el pensamiento. O sea, quizás no voy a recoger yo, quizás recogerán otros. Eso es lo que me llega hoy esta lectura, bueno, de que tengo que ser grano de mostaza. O sea, sí y no. Porque cuando elijo verdaderamente, cuando deseo verdaderamente vivir la paz de Dios, vivir el reinado de Dios en mí, de inmediato los frutos aparecen. Porque mi relación con los demás va a ser de acuerdo a esa elección. Yo elijo que Dios reine en mí, es decir, elijo que el amor reine en mí. Por lo tanto, si he elegido el amor y me descubro amor con el amor, saldré de aquí conduciendo amorosamente. No hay esfuerzo. Llegaré a la casa tratando amorosamente. No es esfuerzo. Que sí se da el esfuerzo cuando yo todavía no he entrado en la conciencia de descubrir mi ser, sino que yo hago las cosas porque me lo mandaron. Yo hago las cosas porque el grupo dice que tiene que ser así, porque el párroco tiene que ser así, porque dice que tiene que hacer. Entonces, cuando yo hago las cosas porque tengo que hacerla, eso se va volviendo pesado. Y claro, es lógico que entre más pasan los años, más amargado estás. Por eso nos encontramos presbíteros, sacerdotes, pues religiosos, laicos, diáconos, obispos, amargados, frustrados, porque ha sido una cadena al hombro. Entonces yo estoy viendo de mandamientos pesados. Jesús enseña que no es por allí. Vengan a mí los que están cargados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿Ven? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán alivio. Tomen mi yugo, que es fácil de llevar y es suave. Está hablando de la interioridad, de una vida relacional con Dios que es simple. No se basa en imposición de normas, sino en un fluir de amor. Él lo diría en Juan, que quien nace de nuevo, quien oye la palabra y nace de nuevo, explota en él como un río de agua viva, que salta hasta la vida eterna. Es algo que el río no tiene que forzarse para fluir, fluye. La planta no tiene que forzarse para crecer, crece. Porque ese es su ser, nuestro ser, amor. Cuando lo descubro y lo acepto, ya no tengo que forzarme. Lo que haga va a ser amor. ¿Y cómo va a ser con el enemigo? También amor, porque soy amor y brota de mí el amor. Es como si tengo una botella con agua, entonces yo le hago unos huequitos y empiezo a echar a todos. ¿Qué le echo? ¿Qué le va a caer a uno? Naranja, no, agua. A todos, porque es del agua que está contenida. Igual, cuando yo descubro que soy amor, que soy paz, que soy alegría, que soy justicia, porque soy imagen y semejanza de Dios, cuando yo lo descubro y lo acepto y lo creo, ¿qué va a salir de mí? Eso mismo, porque eso es lo que soy. Pero recuerden que el mundo, el enemigo, estará continuamente queriendo que no creamos eso. No, ¿cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser tu santo? No, tú eres una pecadora. Mira, no has hecho nada, pero has pensado. Así que imagínate. Entonces, ese es el ego, el yo falso que nos está siempre rumiando para que nosotros creamos en el miedo. Y desde el miedo desatemos todo lo demás. Odio, pelea, envidia, etcétera, etcétera. Y el Espíritu está llamándonos al amor. Y por eso dice, el amor perfecto echa fuera el miedo. Cuando me abro al amor perfecto de Dios, todo miedo se va. Yo creo que tenemos la experiencia como que llega un momento en el que
hay una palabra que quizás pudiera ser resistencia o no sé, de repente como rebeldía, quizás, ¿no? Ahí como que se unen ambas, en el sentido de que cuando uno siente o se encuentra con la verdad, o sea, que uno está en búsqueda, porque así como Jesús, yo creo firmemente en eso de verdad, eso se cumple en la palabra. Jesús dice, busquen y encontrarán, ¿no? Llamen y se les verá, pidan y se les dará. Entonces, de verdad que cuando uno empieza esa búsqueda, o sea, es el camino que se abre y ahí no hay freno. Y no hay freno porque verdaderamente uno llega a situaciones en las que uno reconoce que Dios está haciendo ahí algo. Inclusive viene el miedo porque es un cambio, no es fácil. Viene cambio de ideas, de actitudes, de acciones, de propuestas, de planes. Entonces, como que viene la resistencia. Y en la resistencia, ahí yo también tomo una decisión. O me tiro o me quedo de este lado. ¿Y qué pasa? Lo que usted mencionaba es cierto, porque yo me acuerdo una vez un chico que nosotros misionando, eso fue por allá por La Cabiba en Panamá, y era un chico que tenía como unos 13, 14 años, y él decía que por qué nosotros teníamos que creer en un Dios que era extranjero, un judío, dice, no sé qué, por allá uno, digo, bueno, es que él quería uno como de acá, pues panameño, pero ese tipo de ideas y de cosas que llegan a ser como tan superfluas, y que no nos hacen aterrizar en lo que es la verdad del Evangelio. Entonces, por eso yo digo que yo siento para mí que eso es lo que ha sucedido, porque se abrió ese camino y el acelerador sigue, y ahí no hay tope hasta que sigamos viviendo esa experiencia aquí. Y recuerda que siempre estará la elección. Cuando uno descubre, ve, porque logra ver la verdad, hay una sola verdad, ¿eh? El mundo te ofrece verdades, la puerta ancha. Jesús te ofrece una verdad, la puerta angosta. Y esa verdad es que somos hijos e hijas de Dios, elegidos, consagrados y amados desde antes de la creación del mundo, santos e irreprochables para vivirlo así ante Él por el amor, imagen y semejanza suya. Esa es la única verdad que hay, que somos amor. Pero cuando asumimos o vemos esa verdad, es cierto que el ego, el yo falso, de una vez te dice, eso no puede ser. Eso es para los sacerdotes. Eso es para las religiosas. Eso es muy duro, te va a pedir sacrificio. Porque el ego mete la idea de sacrificio en la fe también. Yo me sacrifico. Y Dios no es Dios de sacrificios. Para nada. Decía Oseas en estos días, vayan y sepan, misericordia quiero y no sacrificio. Amor en vez de holocaustos. O sea, lo que yo quiero es amor y misericordia. El sacrificio es una idea que te mete el mundo. El mundo te mete la idea de sacrificio. Sacrifícate. Entonces la esposa sacrifica por el marido. Pero cuando pasa el tiempo, digo, tanto me sacrifiqué contigo. Eres lo que sea, desagradecido, ingrato. Yo me sacrifiqué mi vida. No hay amor ahí. Sufrimiento es lo que hay ahí. Muerte. El camino es el amor, no el sacrificio. Y cuando lo hagas desde el amor, podrás sacrificarte, pero desde el amor. Y ya cuando lo hagas desde el amor, ya no pensarás en sacrificio, pensarás en amor, en entrega, en dar. Ya no estarás esperando nada. Porque es el sacrificio que espera. Es el ego el que espera. Ah, quiero tirar un besito así, lo quiero igualito. No esperes nada, tú da. Pero eso solamente se puede hacer si lo he experimentado. Y por eso la necesidad de ir hacia adentro, dedicar tiempo a la interioridad, al silencio, a verme a mí mismo como esa imagen de Dios. Aprender a verme como Dios me ve. Aprendernos a ver como Dios nos ve. Entonces, eso es de mucha alegría. Llegar a casa y, Señor, hoy quiero orar, pero viéndome como tú me ves. Amor, misericordia, ternura. Entonces ya me perdono. Todo lo que pasó, pasó. Ya no puedo hacer nada. Ya no existe. Por lo tanto, como no existe, ya pasó. Lo entrego, pero ahora quiero vivir según tú.
según tu voluntad. Y uno dice, según tu voluntad, es que Dios te va a mandar y te va... No. Según tu voluntad significa vivir sintonizados con Él, amor con amor, ternura con ternura. Hasta que ya puedes decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es esto. Ya no vivo yo, ya no me dejo llevar por mi ego. Ahí está siempre, hasta la muerte. Pero no me dejo llevar, lo reconozco. Yo me doy cuenta cuando algo viene del ego. Se quiere salir la soberbia, quiero salir el egoísmo. Entonces me doy cuenta y decido, elijo vivir el Espíritu. Bien, terminamos entonces con una oración. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por regalarnos la palabra hecha carne, a Jesucristo, nuestro hermano mayor y Señor. Que podamos captar que tu palabra es para interiorizarla, para que esa palabra nos moldee, nos transforme, hasta que vivamos como imagen tuya, hasta que descubramos quiénes somos de verdad y reproduzcamos la imagen del Hijo de Dios. Que como María estemos dispuestos a escucharte y a guardar en el corazón tu palabra y a hacer siempre lo que tú nos dices. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y nos vemos Dios mediante el próximo martes. Mil bendiciones.